Muy buenas noches. Hay que reconocerle al señor Gallardón su coherencia. No es como Groucho Marx, para el que si no te gustaban sus principios, tenía otros. Gallardón no. El hasta esta semana ministro de Justicia estaba convencido de su proyecto, el de la ley del aborto. Ley que no había conseguido consenso y mucho menos apoyos, ni dentro de su partido, el PP. Y como ni el presidente Rajoy le apoya, él se va. La oposición, colectivos de mujeres y hasta la propia Celia Villalobos han aplaudido la decisión de Rajoy. Y sobre la mesa de nuevo, la capacidad de decisión de una madre, de una mujer que no tiene claro si quiere ser madre, sea cuáles sean las causas del embarazo. De nuevo la polémica sobre la mesa. La que parece que se ha templado es la del convenio económico y el recurso contra Navarra por el IVA de Volkswagen. Los ojos los tenemos puestos en el próximo día 30. Será cuando se reúna la comisión coordinadora. En la misma mesa, Estado y Navarra, de igual a igual, ninguno por encima del otro. El PP dice que el asunto está resuelto, que ya lo resolvieron ellos con el ministro. Lo que no dicen es que fueron ellos, más concretamente el ministerio, quien no impidió el recurso de la agencia tributaria. El caso es que el ejecutivo de Barcina dice que el acuerdo del lunes no tiene relevancia y que donde se juega el partido es en la reunión del 30. Empezamos Navarra en abierto. Para el Gobierno de Navarra, el único acuerdo válido en torno al recurso del IVA de Volkswagen es aquel que alcancen los dos gobiernos en un organismo reglado y con capacidad ejecutiva, como la Comisión de Coordinación del Convenio Económico, reunión que se celebrará el próximo martes. El Ejecutivo de Barcina insiste en que la reunión entre el ministro Montoro y el PPN no tiene ninguna relevancia para el Gobierno foral. Asegura que lo que importa es que los gobiernos acuerden y no lo que acuerden representantes de un mismo partido político en una reunión interna. Hoy analizamos no solo eso, sino también las cantidades. De los primeros 1.500 millones que Navarra supuestamente tendría que pagar al Estado, si el Supremo así lo decidiera, a los 125 millones que el propio Montoro le puso encima de la mesa al PP de Navarra y que sería una prolongación del actual acuerdo en materia del IVA para Volkswagen. Barcina insiste en que el acuerdo tendrá que llegar entre iguales, es decir, entre Navarra y España en la reunión del martes. E iremos más allá. En esa reunión se hablará de los recursos interpuestos contra Navarra. Hoy Montoro ha dicho que el Gobierno retirará aquellos recursos contra leyes navarras que ya no tienen sentido. ¿Pero cuáles son? Vamos a arrancar ya el debate parlamentario, esta noche dando la bienvenida, porque se estrena este programa, como portavoz del Partido Popular de Navarra. Ana Beltrán, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Esperemos verte por aquí. Por supuesto. A partir de ahora. Gracias. Saludamos también a Bakartxo Ruiz, viene representando al grupo parlamentario de Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Damos también la bienvenida a Carmen González, representando a Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Y a Pedro Rascón, en último lugar, representando al Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a pedir precisamente lo que hacemos siempre, una primera aproximación de lo que supone esta racha que llevamos de declaraciones en las que oposición por una parte, Partido Popular y Gobierno de Navarra tiran y aflojan. Ana Beltrán, ¿tira o afloja? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la situación, como saben todos ustedes, desde el Partido Popular de Navarra lo que hemos ido a hacer, en concreto con el asunto del IVA de Volkswagen, hablar con el ministro con el fin, en primer lugar, para conocer de primera mano cuál era la situación. Lo queríamos conocer del ministro de Hacienda, por supuesto que nos parecía lo más adecuado. Además de eso, nos sentíamos en la obligación de buscar una solución favorable para esta comunidad. Y eso que dice el Gobierno de Navarra, que no le parece adecuado y que no es que no le parezca adecuado, sino que por un lado están diciendo que la decisión que se ha tomado con el Partido Popular de Navarra es irrelevante, pero por otro lado están dando por bueno el acuerdo al que nosotros llegamos. Lo que sí quiero dejar claro es que esa propuesta de los 125 millones se la hicimos el Partido Popular de Navarra al ministro. O sea, fue el Partido Popular quien se lo propuso y el ministro, presentó su intención favorable a llegar a ese acuerdo, por supuesto, con el Gobierno de Navarra, que es con quien lo tiene que acordar. Enseguida profundizaremos precisamente en lo que esperamos, en lo que esperan también todos los grupos políticos de la reunión del día 30. Primera aproximación, Bakartxo Ruiz. Bueno, pues yo creo que es muy grave,
que es muy grave estar asistiendo a este circo donde hay un baile de cifras de 1.500 millones, que una semana más tarde bueno, pues el propio Montoro admite la idea de que pueden ser 125, un baile de cifras, y luego pues parece un juego de tronos, casi diría yo, no sé, un juego partidista en el cual dentro de unos despachos en concreto, dentro del Partido Popular, con UPN, pues no sé, parece que estamos hablando de un juego y a ver quién se pone la medalla. Y desde luego pues yo creo que la sociedad navarra asiste atónita a todo lo que está pasando. O sea, pensar que en estos momentos la viabilidad económica de Navarra podría estar, por una parte, en el Tribunal Supremo, yo creo que es ya bastante grave. Pero también es muy grave pensar que esa misma situación se puede dar y que estamos dependiendo continuamente del hilo que pende, en este caso de Génova, y de lo que se decida en despachos en concreto entre el propio Partido Popular y desde luego pues bueno, pues el papel, ya tendremos ocasión de hablar del papel de la presidenta Barcina, que yo creo que en fin, da mucho que hablar. Carmen González. Sí, bueno, primeramente, en cuanto a la reunión que mantuvieron, en este caso los representantes del Partido Popular con el ministro Montoro, nosotros lo entendemos, no es que le demos valor, entendemos que es una reunión que entre representantes del mismo partido, pues que puedan tener una reunión interna para tratar este tema y me imagino que también tratarían de otros temas. Lo que el Gobierno defiende y va a seguir defendiendo es que el modo de actuar en este tema con el IVA de esta empresa de automoción ha sido la correcta siempre. Pero es un tema además que no viene de ahora, que no es nuevo, viene desde el año 94, cuando la forma de comercializar es aceptada por ambas administraciones, se llega a un acuerdo, se va tramitando a nivel de los convenios cuando se van acordando y no ha habido absolutamente ningún problema. La sorpresa llega cuando desde la agencia tributaria del Gobierno central llega efectivamente ese recurso y saltan las alarmas, 1.500 millones de euros que nos están pidiendo, la mitad del presupuesto anual de la comunidad foral. Y es ahí cuando la presidenta y todo el Gobierno entiende que hay que hablar, hay que negociar y que además el elemento donde hay que hacer eso es la comisión coordinadora, en este caso, para, de alguna manera, solucionar esas posibles discrepancias y, por supuesto, que ese recurso no siga adelante. Pedro Rascón. Bueno, pues yo creo que el tema, como bien ha dicho Carmen, estaba pactado desde 1994 y hasta ahora nunca se había planteado ningún problema y por tanto nosotros defendemos la tesis de que aquí no hay nada que negociar, esto ya está negociado. Ahora nos inventamos una cosa nueva y como nos inventamos una cosa nueva, ahora resulta que tenemos que pagar y no sabemos cuánto tenemos que pagar porque aquí está el cachondeo. Una semana es 1.500 millones de euros, como bien ha dicho Carmen González también, es la mitad del presupuesto de Navarra. Pero 5 días después esas cifras se rebaja a 125 o a 100 millones de euros. Ya no sé cuántos son. Esto suena un poco a mercadeo y a cachondeo realmente. También se ha hablado de cero. Bueno, es que es lo que tiene que ser, porque es lo que está acordado desde 1994. Es decir, es una negociación ya hecha, que nunca se ha puesto en cuestión y que ahora no se sabe muy bien por qué. Resulta que hay que pagar algo que se supone que ya estaba acordado. Y que además recuerdo que cuando se produjo este cambio de comercialización allá por el 2011, 2012 creo que fue, ya se habló de lo que habría que renegociar y que me corrija Carmen González si no, pero UPN en aquel momento ya dijo que ya se había renegociado el tema y el tema estaba cerrado. No entiendo a qué viene a abrirlo ahora. Bueno, más que opinar, me habéis hecho un resumen, que es lo que vamos a hacer ahora en estos minutos. La tortuosa historia del IVA de Volkswagen tuvo un giro el pasado lunes con el encuentro en Madrid entre el ministro Montoro y dirigentes del Partido Popular de Navarra. Era el propio presidente de la comisión gestora del PPN, Pablo Zalba, el que ejercía de portavoz al acabar el encuentro. Realizaba el anuncio de la propuesta del Estado para llegar a ese acuerdo. Se va a llegar a un acuerdo, va a estar en la línea con el acuerdo que está vigente durante todo este año y que tiene un coste de 25 millones de euros para las arcas forales. Zalba anunciaba que se iba a llegar a ese acuerdo, es decir, rebajar esa astronómica cifra de los 1.500 millones a en torno a los 125. Sin embargo, el Gobierno de Navarra le quita trascendencia al anuncio y prefiere ceñirse a lo que salga de la reunión del próximo día 30. Es más, califica de irrelevante el acuerdo y lo considera un asunto interno del PP.
El Gobierno insiste en que el único acuerdo válido será el que se dé en la reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico. Para el Gobierno no tiene ninguna relevancia este acuerdo, y lo que realmente importa es lo que los gobiernos acuerden y no lo que acuerden pues dos representantes de un mismo partido político en una reunión interna. Sobre las cifras que dio el ministro el pasado lunes, el Ejecutivo ha desvelado que no se le trasladaron unos días antes a la presidenta Barcina. El Gobierno foral considera que la Junta Arbitral ya les dio la razón en su día sobre el pago del IVA entre los años 2007 y 2011. Está claro que hay una resolución de la Junta Arbitral en la que la propia Junta o dos miembros de la misma explican que había unas devoluciones por parte de la agencia tributaria a un contribuyente, con lo cual desde el año 94 aquí ha venido operando una forma de comercializar aceptada por ambas administraciones. Se ha venido funcionando de una forma determinada, correcta, al amparo de la ley. Y por eso el Gobierno cree que hay que retirar el recurso planteado en el Supremo. No solo los técnicos de nuestro Gobierno, sino también los del Gobierno central están trabajando para ver pues, los argumentos que hay jurídicos y técnicos para la retirada de este recurso. La Comisión Coordinadora del Convenio se reúne en Pamplona el próximo martes, día 30. Pues esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondía en el Congreso al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, que le interpelaba por el IVA de Volkswagen. El diputado nacionalista le recordaba al ministro el acuerdo alcanzado por el Parlamento Foral la semana pasada. Recientemente acaban ustedes de recurrir el asunto del IVA de la Volkswagen, metiendo un torpedo de 1.500 millones de euros en la línea de flotación de la autonomía navarra, y están jugando al gato y al ratón, chantajeando a la ciudadanía navarra y a su Parlamento con este tema. Todos estos asuntos, incluido también el IVA de Volkswagen, lo estamos abordando desde comienzo de legislatura. Desde comienzo de legislatura no ha quebrado precisamente la Hacienda Foral Navarra. La Hacienda Foral Navarra está ahí. Por cierto, en cumplimiento con los objetivos de déficit y, por tanto, también a la cabeza de la reputación de las comunidades autónomas de España. Y con esa tranquilidad pues vamos a seguir trabajando, pero desde la lealtad a una Navarra que cree en España. Sobre las leyes navarras recurridas también ha habido una referencia del ministro en ese diálogo cruzado con el diputado de Amaiur. Montoro ha confirmado que retirará recursos de leyes navarras. Serán los que no tienen sentido, pero no ha precisado cuáles. Aquellos recursos que por su propia naturaleza, por lo que abordan, no por el contenido de las competencias, sino por lo que abordan, no tienen mayor sentido ya porque han pasado esas circunstancias, pues por supuesto se retirarán. Bueno, pues ante ese anuncio de Montoro, respuesta del Gobierno foral, respuesta de su portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain. Si hay algún recurso que no tiene sentido, en palabras del ministro, porque ya se ha superado la circunstancia que lo originó, es precisamente este que nos hemos referido, relativo al IVA. Ese recurso no tiene sentido precisamente porque las circunstancias que lo motivaron han sido superadas por ambas administraciones, pero en cualquier caso no conocemos el alcance concreto de estas afirmaciones. Con lo cual tenemos en el calendario señalado en rojo el día 30. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperan ustedes del día 30, Bakartxo Ruiz? Bueno, yo diría que antes del día 30, pasado mañana, el próximo viernes, la presidenta Barcina también comparecerá en el Parlamento precisamente con este tema. Entonces, lo primero también, en vivo y en directo, le pediremos explicaciones. Desde luego, de estas reuniones, y visto lo visto, no sé si podemos esperar demasiado. Yo creo que todavía no está claro y a nadie le he escuchado todavía, a día de hoy, decir claramente si el recurso está interpuesto ya o está en vías de interposición. Se ha anunciado, pero a ver si la señora Beltrán nos puede dar la información correcta, si está interpuesto o si no. Yo es que, según voy oyendo explicaciones, la presidenta Barcina, en su momento, cuando salió de la reunión, habló de que estaba puesto ese recurso, después Sánchez de Muniain hemos oído hablar de retirada, luego de no poner el recurso, entonces es lo primero que yo no tengo claro. La propuesta que dice la señora Beltrán, que parte del Partido Popular de Navarra, de los 125 millones de euros, hombre, yo creo, claro, sigue con lo pactado anteriormente para el ejercicio a partir del 2012, es decir, desde que se cambia el sistema de liquidación de Volkswagen.
Pero claro, no sé si tiene mucho sentido aplicar, si hay que pagar algo, yo también estoy con el señor Rascón, si es un tema pactado, desde luego, esto parece las rebajas, parece una política de mercadillo. O sea, coger a 25 millones de euros anuales, que era lo estipulado después del cambio de sistema de la liquidación a partir del 2012, ahora ampliado hasta el 2015. Por tanto, se hace de manera retroactiva, pero es que nada tiene que ver el sistema que había de liquidación del IVA del 2007 al 2011 con el que se pactó para después. Entonces, a ver, yo creo que aquí, sinceramente, aparte de que hay una información completamente opaca y ustedes sabrán lo que están decidiendo en los despachos, ustedes sabrán, pero a mí me da la sensación de que esto, o sea, es cuestión de intereses políticos de unos y otros, quién se pone la medalla, quién crea el problema y quién se pone la medalla de salvador o salvadora de Navarra. Carmen. Bien, nosotros lo que le tenemos que decir cuando la señora Ruiz apela, que se hablan en los despachos, cuáles son las decisiones que se toman, primeramente lo que hay que poner en situación es que antes de poner ese recurso, si es verdad que se ha puesto, si se ha dejado de poner, si se va a poner, es lo que hablabas y comentabas y también decía el portavoz del Gobierno, que no puedo estar más de acuerdo. Corresponde a esa comisión coordinadora, efectivamente, del próximo día 30, a hablar y solucionar. ¿Qué es lo que va a hacer la presidenta en este caso o el Gobierno de Navarra? Nosotros en esa reunión vamos a defender con firmeza, como tiene que ser, el derecho propio y la ley que ampara a esta comunidad foral, dentro, eso sí, del marco constitucional, del amejoramiento foral y también dentro de ese convenio económico. ¿Qué queremos? Que sea lo mejor para Navarra. Pero efectivamente, cuando se habla acerca de poner en jaque la viabilidad de la comunidad foral, hay que tener mucho cuidado, nosotros lo entendemos así, que creo que el Gobierno de España, en este caso, ha tomado una decisión errónea y también injusta para la comunidad foral. Y le voy a decir más, señora Beltrán, con este tipo de actuaciones no está haciendo sino crear caldo de cultivo para que en este caso los nacionalistas arroguen todavía más ese famoso autogobierno y esa independencia que ellos quieren transmitir y que quieren conseguir para la comunidad foral. Muy bien, señora González, pues sí, le voy a responder y vamos a ver. Yo quiero dejar bien claro que la disposición del ministro es absoluta y total de colaboración, como lo ha sido siempre, con el Gobierno de Navarra. Eso es la primera premisa que él nos dejó bien clara en esa reunión. Y, por supuesto, el día 30 él va a estar con esa actitud que ha estado siempre. Ahora bien, señora González, no me diga aquí y alardee de lo que va a hacer el Gobierno de Navarra, etcétera, porque le recuerdo que se han dejado pasar dos fechas muy importantes sin haber hablado de este tema. La reunión de julio con el ministro no se trató el tema del IVA de Volkswagen. La reunión de la Comisión Coordinadora de junio tampoco se trató el tema de IVA de Volkswagen. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron pasar cuando es tan importante y como dice usted iba a quebrar la comunidad? Pues porque la señora, sí, pero perdóneme, señora termino. Barcina... Sí, bueno, ahora si no le importa termino. Me parece que no puedo dejar pasar por alto que se ha puesto en evidencia que el Gobierno de Navarra en esto, bueno, pues no ha estado muy ágil en cuanto a negociar y en cuanto a llevar esa propuesta en las reuniones, en las conversaciones con el ministro. Me gustaría contestar, por favor, a la señora Ruiz. Vamos a ver. Señora Ruiz, no diga nunca, por favor, deje ese halo de sospecha sobre reuniones internas prácticamente de cuartos oscuros. Aquí los únicos de cuartos oscuros y que quieren hacer politiquería barata de este asunto son ustedes, que se arrogan ahora la foralidad, la bandera, cuando no quieren para nada en absoluto que Navarra sea una comunidad independiente del País Vasco. Quítense la careta, no vengan con estos asuntos, porque ya está bien, ustedes son los que hacen política barata y están de este tema sacando más fuerza de lo que realmente sienten. Pedro Rascón, Carmen y Bacarcho. Bien, yo por intentar aclararme también un poco, porque ya veo que al final acabamos en la deriva que no es la que tiene que ser, porque estamos hablando de un tema que es efectivamente... Es que solo había preguntado, igual la señora Beltrán, ¿está interpuesto el recurso, sí o no? Le voy a contestar, si me permite. Sí. ¿Nos permite, señor Rascón? Y así luego yo le voy a contestar dos cosas que efectivamente las tenía pendientes, pero como, bueno, pues por la brevedad no he podido decirlas. Nos dijo el ministro en esa reunión que el recurso pendiente que hay ahora de la agencia tributaria será retirado en cuanto se llegue al acuerdo con el Gobierno de Navarra. Por tanto, porque no habrá argumentación. Está interpuesto. Con respecto a la interposición o no del recurso, están presentándose ahora mismo las argumentaciones al mismo. Eso es lo que le tengo que decir. Hasta donde yo sé, no sé si sé más, yo no me he reunido ni con Montoro ni con nadie respecto a esto, pero hasta donde yo sé, por lo que me he informado, cuando alguien va a interponer un recurso lo que hace es anunciarlo.
ante el tribunal. Porque se acaban los plazos en este porque caso. hay unos plazos, efectivamente. Entonces, ante la finalización del plazo, lo que parece ser, y digo parece ser con todas las reservas, pero es lo que a mí me han informado, es que la agencia tributaria ha anunciado la interposición del recurso. Por tanto, el recurso no está formalizado, está anunciado. Hay un plazo de tiempo, que no sé cuál es, para formalizar el recurso. Y esa formalización sí que supone que hay que argumentarlo, hay que, en fin, etcétera, todo este tema. Y eso es lo que está sin hacer. Lo que procedería en este caso es que finalmente no se interpusiera el recurso y se dejara que decayera. Y desde luego, el espectáculo este que se está dando, pues yo vuelvo a insistir en mi argumentación del principio. Es decir, aquí había un tema que estaba negociado, cerrado y pactado. Y lo que no tiene sentido en este momento es que volvamos a abrir el papel una vez que ya estaba cerrado. En el 2012 se pacta que por ese cambio de comercialización, porque la situación ha cambiado, en ese cambio de comercialización se ajustan esos famosos 25 millones. Pero en esa negociación no se habla de lo que había detrás, porque detrás no había nada, porque lo anterior ya estaba convenido. Entonces, lo que no tiene sentido ahora es que nos saquemos de la chistera un elemento nuevo, que es algo que ya estaba cerrado y convenido, y ahora se diga, no, es que Navarra debe 1.500 millones, o 125, me da igual, Navarra no debe un céntimo. Navarra ha cumplido con todas sus obligaciones y ahí es donde está, no hay posibilidad. Y desde luego, que vayan ustedes en nombre de Navarra o en nombre de no sé quién a reunirse con un compañero suyo de partido, pues en fin, a mí desde luego tampoco me parece de recibo. Sí, perdón. Señora González, señora Sí, Ruiz sí, y señora Beltrán. Si me permite, había pedido yo la palabra por algunas aseveraciones que había hecho se pueden usted. interrumpir sin miedo, ¿eh? Simplemente para, de alguna manera, constatar con la señora Beltrán que efectivamente se habían reunido por el tema del convenio tanto en junio como en julio, con componentes del Departamento, en este caso de Economía y Hacienda, para hablar acerca de cuestiones técnicas de lo que iba a ser esa futura negociación acerca del convenio económico. Lo que sí nos llama la atención, y usted también sabrá, apela a la reunión del convenio de junio y de julio, sabe perfectamente que la señora Barcina estuvo días antes de que llegase ese recurso, esa propuesta de recurso a la Hacienda Navarra, a la Presidencia Navarra, con el señor Montoro. Y el señor Montoro no le dijo nada de que existía ese recurso. ¿Tiene que preguntar ella o qué? Que existía ese recurso. La sorpresa es cuando la señora Barcina vuelve a Pamplona y se encuentra con la interposición de ese recurso. No, lo supo, por lo tanto, supo yo, por con la sus mañana, palabras, lo supo en estos momentos, antes de la reunión. me tranquiliza, porque usted dice que vamos a solucionarlo y que estamos en buena disposición, pues eso espero, eso esperamos. Y yo creo además que hay que ir con buena disposición, cada uno efectivamente su posicionamiento, nosotros vamos a defender Navarra, vamos a defender que toda la trayectoria que ha habido con esta empresa de automoción en la comercialización del IVA ha sido la correcta, ha sido la legal, amparada por la ley, como le vuelvo a decir, y por supuesto en estos momentos los técnicos de Hacienda, junto también con la consejera Goicoechea, pues están trabajando para que ese martes próximo, pues de alguna manera se pueda resolver de la mejor manera posible este tema importante, como les vuelvo a decir. Ruiz. Bueno, yo en primer lugar, cuando hablo de hacer política en despachos oscuros, a lo que me refiero es, con este asunto, por ejemplo, cuando al día siguiente de la reunión, al señor Montoro en el Congreso coge unas declaraciones donde prácticamente se desvincula del asunto y dice, no, es que a ver, que es que esto no es como el resto de recursos, que esto es una historia de la agencia tributaria, se desvincula. Ese mismo día escuchamos a la delegada del Gobierno de Navarra, la señora Alba, hablar de que el Gobierno prácticamente no tiene nada que decir porque si no estaría prevaricando. Una semana más tarde, ya pasa a desjudicializarse el asunto, hay un baile de cifras, cambia completamente el asunto y pasa a ser un tema político. Entonces, en un despacho se puede apañar un tema que previamente miembros de su propio partido están diciendo, desvinculándose prácticamente y hablando de que no es algo del Gobierno, no, es la agencia tributaria, claro, prevaricación, y son miembros de su partido. Por tanto, bueno, cuando hablo de hacer política en oscuros despachos, digo yo, ¿a qué intereses políticos responde todo este conchabeo, tanto de la presidenta Barcina como desde luego de ustedes, Y ya acabo enseguida, desde luego, el papel de la señora Barcina y el papel de UPN, yo creo que queda mucho para hablar. Y aquí, en fin, la señora Barcina se plantó al día siguiente, en fin, como la Juana de Arco de Navarra, desalvadola de Navarra, pero la realidad es que se ha mostrado a Barcina
en toda su debilidad, ninguneada completamente, como presidenta del Gobierno de Navarra, ninguneada completamente. Y aquí la bilateralidad y el pacto y el mejoramiento, me pueden sacar ustedes todo lo que quieran, pero aquí lo que está claro es que hay una amenaza constante, sea en este tema o no, de a ver aquí quién manda. Señora Beltrán. De a ver aquí quién manda. Mire, vamos a ver, señora Ruiz. A ustedes es a quien les está dando muchísimo juego es el tema del autogobierno, el tema del convenio. Eso para ustedes está siendo un argumento político que ni se lo esperaban. Ni se lo esperaban que les iba a hacer la campaña, el autogobierno, el convenio, incluso hasta el Gobierno de España con este asunto. A ustedes son los que más están haciendo política, y política, a mi juicio, muy perversa con este asunto. Y, desgraciadamente, a ustedes se ha unido el Partido Socialista de Navarra, que como no sabe muy bien por dónde le da el aire, se apunta unas veces a una cosa, otras veces a otra. Y, efectivamente, yo quiero decir que en este caso siempre hemos pedido desde el Partido Popular seriedad y serenidad, sobre todo. Es un tema muy delicado, que no puede estar todos los días en boca de todos. Unos hablan, otros dicen, sobre todo ustedes, los de Bildu, que sacan este tema haciendo muchísimo daño y pueden hacer muchísimo daño a nuestra comunidad. Y también quiero decir otra cosa que no se me pase, señor Rascón. La inspección que hizo la agencia tributaria por este asunto del que estamos hablando fue en etapa del gobierno de Zapatero, socialista. Ay, pues no lo ha dicho, pues no lo ha dicho. No hay ningún problema. Y también y no pasó nada, ¿eh? Bueno, pues quiero decir otra cosa. No pasó nada. Bueno, pero... Ahora retomamos aquella inspección. Quiero también decirle, señor Rascón, perdóneme, ¿me deja terminar? Mire, señor Rascón, también usted ha dicho que no le parece, y su partido han hecho declaraciones diciendo, bueno, pues que era prácticamente una puesta en escena que el Partido Popular de Navarra se hubiese reunido con el ministro, que en este caso coincide, que también efectivamente es de nuestro partido, y por eso nos hemos reunido con él. Lo que ocurre es que a nosotros nos hacen caso, no como a ustedes, no les hicieron caso, perdóneme, como no le hicieron... Lo que está intentando hacer es usurpar las funciones del Gobierno de Navarra, que afortunadamente tampoco lo tienen. A mí me gustaría que a ustedes entre Navarra y España les hubiese hecho caso también. No es una cuestión entre el Partido Popular. Sí, ¿me deja terminar, el Partido Popular no representa al Gobierno de Navarra, por tanto, no está autorizado ni legitimado para ir a negociar con el señor Pero Montoro, vamos a ver. En ningún momento. Sí, es que vayan ustedes y reúnanse en privado. Perdóneme, dejamos que termine, pero brevemente, 10 es que no segundos. hemos ido a firmar nada. Por supuesto, la competencia la tiene el día 30 la comisión coordinadora, que es el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra. Por supuesto, no hemos quitado potestad a nadie. Y a ustedes, que sepan que cuando van a su partido por la famosa comisión de investigación, no les hacen ni caso. O sea, que ustedes también meten bastante la pata. Tiene su tiempo. Y estamos ya terminando. Sinceramente no entiendo muy bien la deriva que está tomando este asunto, porque parece que al final se trata de que nos acusemos unos a otros de no se sabe qué. Aquí hay un hecho muy claro. Hay un tema concreto con el IVA de Volkswagen que estaba resuelto, que estaba negociado desde 1994 y que nunca ha generado ninguna polémica, y mucho menos ha generado polémica en la etapa en la que ha habido un gobierno socialista en Madrid. Por tanto, nada de acusar. Es decir, ahí no hay nada que acusar. La polémica se genera en un momento en el que parece que ustedes no saben por dónde les da el aire y entonces tienen que sacar cosas. Y entonces escarban y ¿qué encuentran? Algo que ya estaba superado, pero ustedes lo resucitan. Y no tiene ningún sentido que a estas alturas se resucite algo que estaba superado. Y por otra parte, pues nos encontramos con que UPN y la señora Barcina han estado jugueteando tanto con esto de los recursos y con esto de acercarse al Partido Popular, porque no sé si ustedes se acuerdan que fueron socios en las últimas elecciones. No sé si se han olvidado ya, porque parece que aquí se han olvidado ya de eso. Y es más, UPN vota sistemáticamente también en el Congreso de los Diputados con el PP, con lo cual ahí habrá algo que decir. Han estado jugando y hemos llegado al momento en el que se están quemando unos y otros. Y esto es lo que hay que superar. Hombre, ustedes también quemados también, ¿eh? Bueno. Dos cuestiones por alusiones muy brevemente. Una cuestión, Carmen, porque es que os quiero hacer una pregunta antes de irnos a publicidad, porque luego ya vamos a hablar del aborto, así que de terminamos. Ningunea a la señora Barcina, señora Bacarcho, nada. La que va a llegar a los acuerdos y al consenso y va a hacer 4 años de gobierno es la señora Barcina junto con el gobierno de UPN. Y señor Rascón, a usted también se le olvida que formó parte del gobierno de Navarra en muchas ocasiones. No se me olvida. Señora Ruiz había pedido breve intervención. Sí, brevemente. Hombre, yo creo que, en fin, a partir de ahora lo único que pediríamos son garantías, tanto de que este asunto como de el mandato parlamentario de la retirada de los recursos, y hoy, por lo que le hemos oído al señor Montoro, no sé qué tipo de garantías podemos tener,
de que todos esos recursos se retiren y de que se haga caso a lo que ha dicho el Parlamento de Navarra. Y ya brevemente, Pues no, desde luego, porque si yo ustedes creo que quieren lo que queda en legislar contra la evidencia, y Constitución. usted dirá lo que quiera, señora Beltrán, lo que queda en evidencia claro. es que este marco de pretendida bilateralidad y de pacto, etcétera, etcétera, a no ser que sea pacto entre PPN y PP, que yo creo que bastante triste sería, desde luego no sirve, que necesitamos herramientas propias para que las decisiones y las políticas que hacemos aquí las Señora podamos Ruiz, decidir aquí. Señora Ruiz, Montoro ha dicho, y la pregunta se la hago a los cuatro, tienen 20 segundos solamente ustedes y nos vamos a publicidad. Montoro ha confirmado que retirará recursos de leyes navarras, serán aquellos recursos que no tienen sentido porque ya están superados. ¿Qué espera Bildu de Operación esas de palabras? maquillaje. Mira qué brevedad. Pues bueno, yo tengo un poquito más que decir que operación de maquillaje. Yo lo que tengo que decir es que este Parlamento, lo estamos viendo constantemente, legisla a espaldas de la Constitución. Se pone el mundo por montera. Lo hacen conscientemente para dejar en evidencia la minoría del gobierno de UPN y para darle en la cabeza al gobierno de España. Entonces, el señor Montoro retirará los recursos que yo desconozco cuáles van a ser, los que considere adecuados. Pero desde luego sigo pensando que se ha legislado en este Parlamento en contra de informes jurídicos hasta de los propios servicios del Parlamento de Navarra. El Parlamento es soberano para legislar siempre dentro de la ley y no tiene por qué hacer caso siempre a los juristas que no son los que legislan, son en todo caso los que asesoran. Y con el tema de los recursos, si los recursos no tienen sentido, ¿para qué los presentaron? Esa es mi pregunta que me hago. ¿Cuál cree usted que no sé, van a retirar? Es que no lo sé, Ajá. porque en teoría, para mí, no tiene sentido ninguno de los 14 que han presentado. Señora González. Nosotros, bueno, como ha dicho alguno de mis compañeros, efectivamente el ministro en este caso no ha concretado cuáles son los recursos que va a quitar o que va a desestimar, pero precisamente el que creemos nosotros que es el que tiene que quitar inmediatamente es el recurso a esta empresa con el tema del IVA, a una empresa de automoción, porque la circunstancia vital, nosotros entendimos que el origen no está superada y por lo tanto lo tienen que quitar. El resto de recursos lo tendrán que valorar, pero esperamos también que efectivamente se quiten aquellos que sean o que no impidan o que no entrevean las competencias del Estado. Bueno, lo que sí se ha retirado ha sido la ley del aborto, que además se ha llevado por delante al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Volvemos en unos minutos. Ha sido el anuncio de la semana y uno de los más importantes y trascendentes de esta legislatura, la polémica reforma de la ley del aborto. Se ha metido en el cajón. El anuncio llegaba por sorpresa en boca del presidente Rajoy. Yo como presidente del Gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. Se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. El anuncio lo revolucionaba todo y en cuestión de horas traería la primera y más importante consecuencia. El ministro de Justicia, principal valedor de esta reforma, dimitía. No solo eso, también anunciaba su abandono de la política. Muy buenas tardes a todos. No llevaba ni un minuto hablando. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Deja el ministerio y todo lo demás, su escaño en el Congreso de los Diputados y su puesto en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, en el que no obstante seguirá militando. Tras una carrera de 30 años, Gallardón da por agotada su vida política. He llegado al final de una época fascinante de mi vida, una época que me ha dado mucho más de lo que yo he dado a ella. Le debo más a la política que lo que desde luego de ninguna de las formas ni remotamente la política me puede deber a mí. Fue el viernes cuando Rajoy le comunicó su decisión de retirar el anteproyecto. Fue entonces cuando él decidió su dimisión. Para el presidente del Gobierno, solo palabras de agradecimiento por confiar en él y por haberle acompañado en todo momento. Más que desautorizado, lo que me siento es que no he sido capaz de cumplir el encargo. Tampoco reproches para sus compañeros de Gobierno. No quiero mirar hacia atrás. No quiero hacerlo ni con ira ni con rencor, lo hago con profunda gratitud. Casi 50 minutos de despedida acompañado por su familia y su equipo. Se va, dice, con un sentimiento de deuda y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de cambiar la realidad. Apenas 2 horas después de la dimisión de Ruiz Gallardón,
varios cientos de ciudadanos se apresuraron a concentrarse frente a la sede del PP. ¡Un voto menos! ¡Un aborto más! Querían mostrar su descontento y exigir que el gobierno pague electoralmente por la que llamaban traición. Hemos venido a decirle a Mariano Rajoy que nos sentimos traicionados, nos sentimos engañados, que le votamos 11 millones de españoles porque había incluido en el programa electoral el compromiso de derogar la ley AIDO, la ley de barra libre de abortos. Convocados por la plataforma Derecho a Vivir, reclamaron en Génova la dimisión de Mariano Rajoy, en lo que supone el primer acto de los autodenominados grupos pro vida dentro del calendario de movilizaciones que anunciaron y que prometieron intenso. Con presencia policial, la concentración transcurrió sin incidentes. Los manifestantes permanecieron varias horas coreando eslogans a favor del derecho a la vida y en contra de la retirada del anteproyecto de ley del aborto por parte del gobierno. Y por tanto es un presidente que no da fiabilidad, no da estabilidad y no es de fiar. Después de la dimisión del ministro de Justicia, las protestas de los defensores del no nacido se han multiplicado en otros puntos de España como Barcelona, Sevilla, Murcia, Valencia, Alicante, Oviedo y Valladolid. ¿Pensaron ustedes en algún momento que esto podría llegar a pasar? No la dimisión, sino la retirada de la ley. Bakartxo Ruiz. Sí, yo estaba convencida de que el gobierno iba a ser incapaz de llevar esto adelante sabiendo que tenía una sociedad movilizada, una sociedad con un movimiento feminista a la cabeza, que después de 40 años yo creo que ha logrado situar el debate donde realmente está, y es que yo creo que en la sociedad mayoritariamente está asumido ya que el cuerpo de las mujeres es decisión de las mujeres. Y creo que ante esa realidad el Partido Popular ha intentado situarse en otra órbita y creo que al final ha topado con lo que ha topado. Y yo entiendo que esta decisión, tanto la dimisión de Gallardón, bueno, al revés, la retirada del proyecto y la dimisión de Gallardón, son dos buenas noticias y desde luego demuestran que en la lucha social, en la lucha política, si van de la mano, se pueden conseguir cosas, se pueden ganar derechos y desde luego las mujeres, lo que hemos dicho claro, es que no vamos a permitir un paso atrás en nuestros derechos. Carmen González, UPN. Bien, primero de todo, yo creo que es razonable el decir que el señor Gallardón ha sido un ejemplo en la política española, ha tenido una trayectoria de más de 32 años en política y por lo tanto hay su reconocimiento y su valía como una persona importante en este país a nivel político. En cuanto a la valoración de quitar esta ley, la verdad es que yo entiendo que en este caso el señor Rajoy, no es que no entienda, no lo entiendo, está anteponiendo una estrategia política a unos principios y entiendo, o no entiendo, mejor dicho, que en este caso intenta contentar a un sector de la población que al final él entiende que le puede dar unos réditos electoralistas, pero entiendo que haya votantes y militantes, en este caso del Partido Popular, que no estén de acuerdo y que se sientan de alguna manera decepcionados por esta reacción del presidente del gobierno. Hoy La Razón cuenta que las encuestas de Arriola han tenido bastante peso en la decisión. Señora Beltrán. Pues mire, lo desconozco, si han tenido peso o no han tenido peso. Lo que sí que quiero decir es que para el Partido Popular de Navarra lamentamos la retirada del anteproyecto de ley de reforma del aborto. ¿Por qué? Pues sí, pues porque este es un tema muy, bueno, pues es un tema también de conciencia y personal, pero mayoritariamente en el Partido Popular de Navarra nos parecía la ley de Gallardón una ley buena, que nos hubiese gustado que hubiese seguido adelante. Ahora bien, también ha dicho el Gobierno de España y el presidente Mariano Rajoy que se va a continuar con uno de los temas primordiales que llevaba ese anteproyecto de Gallardón, que es fundamentalmente que las niñas de 16 y 17 años no puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. También se va a hacer un plan de apoyo a la familia y, sobre todo, y fundamental, un plan de apoyo con recursos a la maternidad. Señor Rascón. Dos cositas. La señora González ha hablado del ejemplo de Gallardón. Yo le voy a decir cuál es el ejemplo de Gallardón. Ayuntamiento de Madrid endeudado hasta los topes, lo dejó Alberto Ruiz Gallardón. Una reforma judicial que por primera vez en la historia de este país ha conseguido que los jueces hicieran una huelga. Jamás antes se había conseguido esto. Y todo esto son éxitos políticos del señor Gallardón.
una huelga de jueces, una reforma judicial que ha acabado con la gratuidad de la justicia prácticamente, solo el que tiene dinero se lo puede pagar, y un proyecto de ley o una proposición de ley... Un momento, señora González, no me desvíe, por favor, no, porque es que estamos en la última parte. Como la señora González ha cantado las loas de Alberto Ruiz Gallardón, yo quiero decirle cuáles son. Y ahora a lo que vamos, Es que ustedes no había ningún consenso y nunca se ha buscado, y el Partido Popular nunca lo ha buscado, en torno a un tema que hasta ahora estaba tranquilo. Ustedes tuvieron mucho consenso en la suya, pero si no tuvieron ninguno, pero señor Rascón, todos los grupos parlamentarios, excepto ustedes, lo mismo que con las leyes educativas, lo mismo que con las leyes educativas, nos alegramos mucho de que su ley esté recurrida al Tribunal Sí, Constitucional. por ustedes. Por supuesto, porque queremos que esté recurrida y que desaparezca la ley. Están ustedes solos en este tema. Y ahora el señor Rajoy se ha dado cuenta de que efectivamente estamos solos, y como estamos solos y vamos a perder muchos votos, pues vamos a retirar esto. Buena noticia, efectivamente. Nunca se tenía que haber planteado, esto, porque no había ninguna cuestión con este tema. Que se va a seguir modificando. No se alegren tanto, señora Ruiz y señor Rascón. Enseguida le doy la palabra al señor Ruiz, pero le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted no cree que con esa legislación volverían a ser muchas las familias, muchas las mujeres que buscarían la forma de abortar si no se puede en España, en otro país? Mire, desde mi punto de vista, y hay cosas que ya pasan al terreno más personal, lo que yo tengo muy claro es que estoy absolutamente en desacuerdo con lo que se arrogan, en este caso la señora Ruiz, en todas las ocasiones de hablar de las mujeres. Las mujeres será usted y sus amigas y las que piensen como usted. Pero no diga que todas las mujeres pensamos como usted y el derecho de la mujer por encima de todo. No. Para nosotros el derecho es el primero, el del no nacido, por encima del de la mujer. Esa es la gran diferencia, que usted es una radical de izquierdas y yo no. Esa es la gran diferencia. Efectivamente no tenemos por qué pensar igual. Pero o sea, así está, pero no diga que todas las mujeres. Eso está muy bien, pero aquí nunca, y sobre todo nosotros, que es a quien se nos acusa nunca hemos hecho ninguna ley que le obligue a usted a abortar. Había pedido la palabra la señora Ruiz. Nunca. Por tanto, el aborto es una opción, no es una obligación. Adelante, por favor. Bueno, yo brevemente había pedido el turno y ahora ya por alusiones. No, desde luego que no pienso que todo el mundo piense como yo. Yo lo que digo es que yo, cuando defiendo los derechos de las mujeres, también los suyos, si usted se viera, desgraciadamente, en una situación así, que no se la deseo, ¿pero por qué tiene que no se la decir desearía a eso? nadie. ¿Usted qué sabe lo que le ha pasado a los llevado demás? al terreno personal, ¿no? Es que precisamente yo creo que ese es el tema. A ver, cada uno de nosotros podemos tener nuestra conciencia, nuestra moral, y desde luego estamos hablando de temas muy delicados, porque muchas veces parece que se frivoliza con un tema como el aborto. Ninguna mujer que se haya tenido que ver en una circunstancia así, me imagino que no es ni un capricho, no es un capricho, y me imagino que tiene que ser un trauma impresionante, se haga o no se haga. Ver que una mujer se vea en esa tesitura. Entonces, llevándolo al terreno personal, cada una de nosotras podemos tener experiencias cercanas, bien. Pero es que yo creo que precisamente los derechos de las mujeres, y cuando hablamos del derecho también a interrumpir voluntariamente un embarazo, que eso también es el derecho a la maternidad, o a no tener esa maternidad, yo creo que no es negociable y no puede estar a expensas de intereses electorales, a expensas de intereses partidistas, políticos, religiosos o de ninguna otra índole. Los derechos de las mujeres no se pueden negociar. Entonces, yo ni siquiera hablaría de consensos. Es un derecho que ha costado mucho tiempo y mucho sufrimiento. El caso es que el debate está en la calle, entre se quienes ha se ganado. ven frustrados por el incumplimiento de una promesa electoral del propio Rajoy y quienes ven con alivio que esa promesa no se lleve a cabo. Hombre, a mí me parece muy bien que hayan retirado esa ley. Cada uno tiene una opinión muy diferente, pero creo que es respetable todas. Entonces está muy bien que se haya retirado. Y también muy bien que se haya retirado de la política. Estoy a favor de que se retire. Me parece muy sobrado lo que quería hacer el señor Gallardón. En contra de la retirada. En contra, total. Primero, porque venía en el programa electoral. Segundo, porque no, si iba para adelante, en el último momento retirarla. Fatal. Además, a favor. ¿De que la hayan retirado? Hombre, claro. ¿Sí? No hacía nada eso. Eso es una vergüenza. A mí me parece fenomenal. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy de acuerdo con las leyes que ha implantado el Gallardón. Creo que la mujer es libre de abortar o no.
es libre de su cuerpo y lo puede hacer. Genial de que la hayan, no sé si ha dimitido él o lo han echado, porque tampoco me he enterado mucho, pero me parece genial. Ya con mi voto no va a contar. No, con el mío tampoco, yo siempre he votado al PP. Yo voy a favor de la vida. Lo que yo espero que todos esos que van a... Yo soy también a favor del animal, que no se maltrate. Todos aquellos que están en contra de las corridas de toros, del maltrato animal, que salgan en defensa de la vida, que es más importante. Creo que es el único político que lo ha hecho. Ha habido otros muchos que no lo han hecho. Creo que no ha tenido más remedio, porque ya lo había dicho pero bueno, ya le buscarán otro puesto. Bueno, pues son opiniones para todos los gustos. Nos quedan 4 minutos, casi podría decir que 1 minuto para cada uno de los parlamentarios, pero les pido que no se compliquen y que vayamos al grano. Señora González, había pedido, sí. Cuando, por el tema de la retirada de esta ley, cuando el señor Rajoy de alguna manera excusa esta retirada, como he dicho, yo creo que está buscando más un rédito electoral que otra cosa, habla de consenso. Pues tiene ejemplos varios en el tema del consenso que no se ha alcanzado y que ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Sin más lejos, por ejemplo, la LOMCE ha sido una ley que ha tenido muy poco consenso, que la llevó al Congreso de los Diputados y que la aprobó. Hay consenso, no existía consenso de la comunidad educativa, no existía consenso por parte de los partidos y la llevó. Esa excusa a nosotros no nos sirve, él sabrá lo que hace, por supuesto, y nada más. Señora Beltrán. Pues sí, yo le quería decir a la señora González que, claro, vamos a ver, ustedes han apoyado el plan de salud en el que se incluye expresamente el aborto público gratuito. ¿Nosotros es decir, hemos incluido las enmiendas de otros partidos para que se incluyan en el plan de salud? Ustedes votaron, lo justo es decir que ustedes votaron en contra junto con el Partido Popular de que se introdujera, pero luego apoyaron con su voto favorable al plan de salud, algo que no hizo el Partido Popular de Navarra. ¿El plan de salud quién ha presentado el plan de salud? El Gobierno de Navarra. Lo llevó al Parlamento. Con otras enmiendas se incluyeron... Eso no es razón porque podían haberse abstenido perfectamente. No, y un plan de salud, usted sabe lo que es un plan de salud. No es una ley. Bueno, pero incluía el aborto público gratuito. Votado no por UPN. Votado no por UPN. Pero ustedes apoyaron el plan de salud. El plan de salud lo hizo, en este caso, el Gobierno de Navarra. ¿Le han permitido que se meta? Por acabar, con votos. Antes a mí la señora Beltrán me ha llamado radical de izquierdas. Desde luego, pues aquí parece que la pugna verdadera es saber quién se pasa por la derecha, una a la otra. Hombre, yo ya para acabar, contestándole a la señora González también, quiero recordar al señor Carlos Salvador en el Congreso de los Diputados con una foto de una ecografía con su propuesta, que a día de hoy creo que todavía queda más ridícula, si me permiten la expresión, con su propuesta de que las mujeres que fueran a abortar se les obligatoriamente por ley estuvieran obligadas a ver una ecografía del feto. El posicionamiento de UPN en cuanto al aborto es muy claro. Usted tiene toda la hemeroteca y todos los programas electorales desde luego se lo puede leer cuando quiera. Y el señor Salvador, las declaraciones que hace van en consonancia. Gallardón ha tomado el camino que ha tomado, desde luego, en Navarra. Yo tengo muy claro que la ultraderecha se llama UPN y que parece que siguen ustedes, son los únicos que se aferran a ver, salir radical, usted la representa muy bien. Nosotros no nos califique de ultraderecha porque... Sinceramente, alegría por el tema tal y como está, es decir, que no hay que tocar la ley en este momento absolutamente para nada. Y haciéndome eco también de lo que ha dicho la señora González, pues invitarle al señor Rajoy a que, ya que su razonamiento es que aquellas leyes que se vayan a cambiar por el próximo gobierno no se hagan, pues que empiece por derogar la LOMCE ya directamente, y yo creo que la siguiente buena noticia sería la dimisión del ministro. Sí, claro. La ley del aborto, perdón, se va a tocar, le guste o no le guste. No será en esta legislatura. Eso es lo que usted se cree, que da mucho. Muchísimas gracias a los 4 y buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene con más asuntos de actualidad. Les esperamos.